Eh, Vamos a abrir nuestra Biblia, vamos a meditar un momento sobre la palabra de Dios. Así que sean todos bienvenidos aquí a este lugar, todos los hermanos, bienvenidos. Los que estamos hasta allá, vengamos más adelante para que estemos juntitos. Ahora ya no hace mucho frío, tampoco hace mucho calor, pero juntémonos un poquito más. Dice la santa palabra de Dios que cuando entres a la casa de Dios, acércate para escuchar. Y que así seamos nosotros, queridos hermanos, que cada vez que vengamos aquí a la casa del Señor, que conforme vayamos viniendo, nos vayamos sentando aquí adelante para cuando vengan los demás, pues ya se van quedando allá en la parte de atrás. Amén. Hoy vamos a ver un tema precioso que me está llamando a mí la atención. Y que esta semana me ha estado ahí, como cuando alguien tiene alguien tiene algo y está ahí y en este caso pues es la palabra de Dios. Amén. Y es sobre la venida del Señor Jesucristo. Sobre la venida del Señor Jesucristo. Dice... vamos al libro de San Mateo, capítulo 24. Vamos a leer ahí, San Mateo, capítulo 24. Vamos a leer, no vamos a leer todo el capítulo, pero vamos a leer algunos versículos nada más, porque no es grande la enseñanza, pero yo quiero que lo entiendan, yo quiero que lo sepan, yo quiero que también estén preparados para ese momento, porque el Señor viene por su iglesia, el Señor viene por usted y viene por mí y viene por su iglesia, si es que realmente nosotros somos su iglesia, si es que no nos convertimos en una congregación como la Odisea que tenían al Señor Jesucristo fuera, sino que nosotros tenemos que tener a Jesucristo en nuestro corazón. Y vamos a leer en el libro de San Mateo capítulo 24, vamos a leer el versículo 14 y luego nos vamos a ir hasta el versículo 32 al 34. San Mateo capítulo 14. Vamos a leer el 13 porque el 13 también es importante, el 13 y el 14. Amén. Amén. Dice la Escritura: mas el que perseverare hasta el fin, este será salvo, dice. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Mire, mas el que perseverare hasta el fin será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Vayámonos ahora al versículo 32 al 34. Y dice la Escritura: de la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Amén. Amén. Sentaros, queridos hermanos. ¿Cuándo será la venida de nuestro Señor Jesucristo? ¿Qué dice la Escritura? La Biblia no nos pone fechas. La Biblia no nos enseña. Decía el Señor Jesucristo. Claro, ahora el Señor Jesucristo, que está ya sentado a la diestra del Padre, sabe cuándo es su venida. En aquel momento dijo: solo mi Padre lo sabe, porque Él
aquí en la tierra era humano. Aquí en la tierra no podía él saber, porque así como él es ahora omnipresente, que está en cualquier sitio y está en nuestro corazón, en aquel tiempo cuando estaba aquí en la tierra, si estaba en Galilea, no podía estar en Judea, no podía estar en Samaria, no podía estar en Jerusalén, tenía que estar presente físicamente. Ahora no, ahora él está allá en los cielos con todo el poder y gloria, y sabemos que también está aquí con nosotros. Amén. Pero dice la Escritura, está hablando aquí de las señales del fin, porque le están preguntando los discípulos aquí, ¿qué señales habrá de tu venida y del fin del siglo? Dice, ¿qué señales? Y les empieza a explicar aquí en Román San Mateo todo lo que va a acontecer, y habrá guerras y rumores de guerras, habrá hambre, habrá pestes, habrá enfermedades en diferentes partes del mundo, dice. Y todo eso se está cumpliendo hoy. Amén. ¿Han visto lo que está circulando en las redes? ¿En dónde es donde fue ese gran terremoto? Acaba de ser, y así sucesivamente vendrán más terremotos, aunque nosotros pedamos, Señor, no permita los terremotos van a suceder, porque esas son señales que el Señor está mandando para que el pueblo entienda de que Él ya está a las puertas por venir. Cuando veáis todas estas señales, saber que Él está a las puertas, dice. Ahora la pregunta es, ¿nosotros estamos preparados para irnos con el Señor? ¿Estaremos preparados? ¿Qué dicen ustedes? Bueno, usted lo sabe en lo personal, porque usted sabe cómo está su relación con Dios. Yo puedo decir, es que no lo sé. Pero entonces, si no estoy seguro, hoy es el día en que me aseguro, porque Él va a venir por su iglesia. Él va a venir con todo su poder a arrebatar, a llevar a todos aquellos que han creído en el Señor Jesucristo. Porque si leemos ahí en el versículo 31 dice, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntará a sus escogidos de los cuatro extremos, de un extremo del cielo al otro, dice. Miren, Él va a enviar a sus ángeles a recoger a todos aquellos que han sido fieles al Señor. Amén. Y por eso la Escritura nos dice, una señal de que el Señor ya pronto viene, son todos los que estamos viendo ahora. ¿Qué dice la Escritura? Habrá guerras, leamos un poquito para que lo podamos entender. Dice, Cuando el Hijo del... vamos a leer desde el versículo 3, o desde el versículo 1 para que lo entendamos, en Mateo 24. Cuando Jesús salió del templo y se iba acercando sus discípulos para mostrarles los edificios del templo, respondiendo Jesús le dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se acercaron aparte diciendo, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Entonces dice el Señor, respondiendo Jesús le dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Y oiréis de guerras. ¿Estamos oyendo de guerras ahora? ¿Sí? Sí. Y rumores de guerras, que dice que junten sus alimentos, que va a haber guerra, y entonces tenemos que... Es que el tiempo del Señor se está acercando. Y dice, oiréis de guerras y rumores de guerras, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación. Eso ya se está levantando, reino contra reino. Se está viendo, habrá pestes. Ya acabamos de pasar una pandemia. Habrá hambres, eso se está viendo en todos lugares del mundo. Habrá terremotos en diferentes lugares. Lo que hoy está aconteciendo. ¿Y qué dice la Biblia? Y todo esto será principio de dolores. Principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos todas las gentes. ¿Por qué? Causa de seguir al Señor Jesucristo. No porque somos feos, no porque no hicimos bien las cosas, no, sino por seguirle al Señor Jesucristo.
Y quizás nosotros aquí no lo vemos porque gracias a Dios que todavía tenemos esa libertad de culto. Pero en otros lugares sí se está viendo donde la gente se esconde. Estaba viendo yo una noticia allá no sé si es en Escocia, algo por ahí, pero esos lugares ahí de europeos donde dice que están sacando una ley que se va a prohibir orar en las casas. Que si así como tenemos esta reunión aquí, si le ofende al vecino, el vecino se da cuenta de que hay alguna bullita ahí y a la cárcel. Imagínense eso, que lo están haciendo ahora por aprobarlo. Ya entró como ley. Y si lo aprueban, eso va a ser tremendo. Y poco a poco se va a ir regando eso en los países. Y de repente puede que aquí con nosotros también seamos perseguidos por ¿Y los predicar el jefes? Evangelio. ¿Y los jefes? Los jefes son los que ponen las leyes, pero el jefe de arriba es el que manda. Y dice la escritura, y muchos tropezarán, versículo 10, y muchos tropezarán entonces, y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos tropezarán, muchos ya no seguirán el Evangelio, muchos, ¿por qué? Porque ya la maldad se multiplicará. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, mire, el amor de muchos se enfriará. Y eso está pasando el día de hoy. Hay tanta maldad que muchos ya dejan de congregarse, que muchos ya no buscan de Dios, que muchos ya se conforman con lo que tienen, y muchos ya ni siquiera quizá en casa oramos, ni leemos la escritura, ni nada, sino ya dejamos de congregarnos, como lo vemos aquí con nosotros hoy en día. Vienen un tiempo, luego se van, luego y así están, y llevan una vida mediocre en el Evangelio. Nosotros tenemos que estar firmes cada día con el Señor. Por eso dice la escritura, más el que perseverare hasta el fin, ese será salvo, porque nuestra fe tiene que ser probada. Nosotros tenemos que ser probados, y dice, y será predicado este Evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. ¿Cuánto creen ustedes que falta para que el Evangelio de Jesucristo sea escuchado en todo el mundo? ¿Cuánto creen? Poco, dice el hermano. Poco. Dice Ahora con el internet. 20 años, Con 20 el años. internet. 20 años, dice Félix. 20 años, puede que sí. Ahora vamos a ir viendo esto más adelante. Dice en el versículo 32, de la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama es tierna y brotan sus hojas, sabéis que el verano está cerca. ¿A qué se refiere esto? Esto se refiere al pueblo de Israel. Esto se refiere al pueblo de Israel, que el pueblo de Israel es el reloj en el tiempo de Dios. La higuera representa al pueblo de Israel. Y si nosotros hacemos cuentas y vemos la historia, ¿en qué año Israel fue nuevamente fundada como nación? Fue el 14 de mayo de 1948, que otra vez se estableció como nación Israel. Entonces, ¿cuántos años tiene el día de hoy? ¿Cuántos años tiene Israel? 85. 77 años cumplirá ahora el 14 de mayo de 2025. Miren, y dice la escritura, de cierto os digo, el 34, que no pasará esta generación hasta que todo eso acontezca. ¿A qué generación se refería el Señor? ¿A aquella generación o a esta generación que vio crecer, que vio otra vez el brote del pueblo de Israel? Por eso dice, de la higuera aprended. Cuando veis que sus ramas empiezan a crecer, saber que el verano se acerca. Cuando nosotros vemos la primavera, nosotros vemos ahora que ya las plantas están otra vez volviendo a dar sus hojitas. ¿Qué estamos viendo? Vemos que empezó la primavera y que viene el verano. Eso tomémoslo muy en cuenta. Y por eso la escritura de Dios dice, y no pasará esta generación
hasta que todo esto acontezca, dice. Y el cielo y la tierra pasarán, dice, pero mis palabras no pasarán. Mis palabras se cumplirán, dice el Señor. Así que tomémoslo muy en cuenta. Ahora, vemos que aquí dice la Escritura, de la higuera aprended la parábola, cuando ya su rama está tierna y brotan sus hojas, sabed que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, sabed que está cerca a las puertas. ¿Cuáles cosas? Las que vimos atrás. Y habrán hambres, habrán guerras, habrán rumores de guerras, habrán pestes. Todas esas cosas. Cuando vemos todas estas cosas, dice, sabed que el verano, que Él está a las puertas. Ahora, vamos al libro de Isaías 66:8. No pierdan aquí San Mateo, no lo pierdan, solo vamos a ver un pasaje y luego vamos a ver un pasaje más a Isaías 66:8, donde nos muestra el Señor Jesucristo. Dice, ¿quién oyó cosa semejante? ¿Y quién vio tal cosa? ¿Concebirá la tierra en un día? ¿Nacerá una nación de una vez? Pues en cuanto Sión estuvo de parto, dio a luz a sus hijos. Dice. ¿Quién oyó cosa semejante? Dice el Señor. ¿Y quién vio tal cosa? ¿Concebirá la tierra en un día? Es la promesa que lo dijo el profeta aquí en Isaías, y fue la que se cumplió hace 76 años. Y dice, concebirá la tierra en un día, nacerá una nación de una vez, y volvió a nacer esa nación que es el pueblo de Israel. Y dice, pues en cuanto a Sión estuvo de parto, dio a luz a sus hijos. ¿Y quiénes son los hijos? Está el pueblo de Israel, que tiene hoy 76 años, que es el reloj espiritual. Por eso la palabra dice, allá volvemos otra vez a San Mateo, y dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Isaías. Ya volvemos a San Mateo otra vez. San Mateo capítulo 24, versículo 14. Y será predicado este evangelio en todo el mundo. Mire que el evangelio del Señor sí o sí se va a tener que predicar. Y entonces vemos que en el 14 de mayo de 1948 nació otra vez Israel como nación. Y ahí empezó la cuenta regresiva para la venida del Señor, porque dice la Escritura en el versículo 34, de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que esto acontezca. No pasará esta generación. ¿Cuál generación? ¿Cuál generación? ¿A qué generación se estaba refiriendo el Señor Jesucristo? ¿A cuál generación? Jesucristo se estaba refiriendo a la generación que viera brotar las hojas de la higuera, es decir, a la generación presente desde que Israel volvió a ser fundada como nación. Esa generación, porque la generación que estaba en aquel tiempo cuando Jesucristo lo habló, ¿eso qué tiempo? Ya van 20 generaciones, porque cada generación tarda 100 años. Entonces, ¿cuál generación? Es la generación que estuvo presente desde que volvió a ser Israel otra vez como nación. Esa generación no pasará para que venga nuestro Señor Jesucristo. Y esa generación quizás somos usted y nosotros. Esa generación que ha visto al Señor, ha visto a Israel crecer. La generación
de esa época, pero nosotros también somos esa generación, porque nosotros sabemos que Israel nació en el 14 de mayo de 1948. ¿Cuánto tiempo dura ahora una generación según la Biblia? ¿Cuánto tiempo? 100 años. 100 años dura una generación. Y mire, vamos a ir pero primero vamos a ir a Isaías 46, 9 y 10. Que el Señor nos dice ahí que Él muestra todos los tiempos. Isaías 46, otra vez a Isaías 46, versículos 9 y 10. Luego vamos a ir a ver cuánto dura una generación. 9 y 10. 46, 9 y 10. Acordaos de las cosas pasadas, desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que yo quiero, dice, todo lo que quiero, perdón. Acordaos las cosas pasadas, dice, de los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios y nada semejante a mí. ¿Hay otro Dios semejante a Dios? ¿Hay otro Dios que ha dicho las cosas que sucederían 2000 años después? ¿Hay otro Dios? ¿Verdad que no hay otro? Solo es el único Dios verdadero, el que ha dicho las cosas. Si lo puedes buscar ahí, hermano, en la Dios habla hoy, en la versión Dios habla hoy, y ahí lo podemos entender un poquito más qué es lo que dice el Señor, donde Él nos dice que Él nos muestra el futuro. Mire, dice el versículo 9, del versículo 10. Yo anuncio el fin desde el principio, dice. Él, desde el principio, Él está anunciando el futuro. Yo anuncio el fin lo anunció desde el principio, anuncio el futuro desde hace mucho antes, dice. Él anuncia el futuro, anuncia lo que va a acontecer desde mucho antes. ¿Para qué? Para que nosotros estemos preparados. Y yo digo, mis planes se realizarán. Haré todo lo que me propongo. Y Él dijo, mis planes, por eso dice la Escritura, el cielo y la tierra pasará, pero mis palabras no pasarán. El cielo y la tierra pasará, pero mis palabras no pasarán. Y aquí quizá en la Reina Valera dice, que anuncio lo por venir desde el principio. Y aquí dice, anuncio el fin desde el principio, anuncio el futuro desde mucho antes. Desde mucho antes. ¿Cuántos años tiene que Jesucristo estuvo personalmente aquí en la tierra? Porque ahora está también en el Espíritu, porque Él gobierna toda la tierra, pero como hombre, ¿hace cuántos años? Más de 2000 años. Y Él lo anunció, Él lo anunció. Y dice, desde mucho antes, yo digo, mis planes se realizarán. Los planes que Dios tiene se realizarán, tal y como están escritos. Haré todo lo que me propongo. Todo lo que está escrito en la palabra del Señor, lo hará. Por eso recordemos en lo que ha pasado desde tiempos antiguos. Dice, yo soy Dios y no hay otro Dios. Yo soy Dios y no hay nadie que se iguale a mí. Yo soy Dios, dice, y anuncio. Dice, yo anuncio desde el fin del principio. Desde el fin, Él anuncia. Desde el principio Él está anunciando lo que va a acontecer más allá. ¿Desde cuándo Él está anunciando? Y nos viene diciendo, preparados porque el tiempo se acerca. Ahora vemos que el Señor lo ha dicho, anuncio el futuro desde mucho antes, dice, para que no como aquellos adivinos, a ver, te voy a decir el futuro, dice, y te voy a ver qué dicen las estrellas. Dice, ¿qué dicen las estrellas? No dicen nada porque no hablan. Pero el Señor sí habla, el Señor sí ha dicho las cosas. Y los estamos viendo, que dice, habrán guerras,
habrán rumores de guerras, habrán terremotos en diferentes partes del mundo, habrá pestes, habrá hambres, habrá toda clase de enfermedad, las cuales hoy están habiendo, y nosotros vamos a los hospitales y nos encontramos que cada paciente tiene diferente enfermedad. Cada paciente, vamos, si nosotros fuéramos a preguntar qué enfermedad tiene, yo tengo esto, y de verdad que el mundo está lleno de enfermedades que muchas veces no conocemos, unas curables y otras incurables, pero el mundo está lleno de pestilencia, el mundo está lleno de hambre, hay gente que se está muriendo de hambre, hay gente que no puede comer una vez al día, hay gente que pasa todo el día sin comer y se van a dormir y el día de mañana quizá tienen comida o quizá siguen de la misma manera. ¿Por qué? Son señales de las cuales Dios ha hablado desde mucho antes. Vayamos ahora a ver cuánto dura una generación, para que lo tomemos muy en cuenta lo que dice la palabra del Señor. Génesis, capítulo 15, Génesis. en el primer libro de la Biblia. El primero. El primer libro de la Biblia, Génesis, capítulo 15, versículo 14 al 16. Dice la escritura, ya lo tiene mi hermano, versículo 14 al 16, dice: 15, 14. oyó Abraham que su... Vamos a ver. Sí. 15, 14. Ay, perdón, yo estoy leyendo el 14. 14, 14. Pues eso no me... No. 15, 14. 15, 14. 15, 14. Y dice: mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo después de esto, y saldrán con gran riqueza, y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez, le dice Dios a Abraham, y en la cuarta generación volverán acá porque aún no ha llegado su colmo a la maldad del amorreo hasta aquí. Pero dice a la cuarta generación. Mire, pero si leemos desde el 13, dice: entonces Jehová dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava ahí y será oprimida 400 años. 400 años de esclavitud. 4 generaciones. Y dice: y a la cuarta generación, el versículo 16, y a la cuarta generación volverán acá. A la cuarta generación. ¿Cuántos años estuvieron ellos allá en Israel? 400 años. Entonces, y a la cuarta generación, ¿cuánto tarda una generación a la luz de la Biblia? 100 años. 100 años. Eso para que lo tomemos muy en cuenta. Aunque el Señor dice en el libro de los Salmos que en nuestra vida son 70, 80 años los más robustos. Pero hay quienes que llegan a 90, pero hay quienes que llegan a 100, hay quienes que llegan un poquito más de 100. Es de acuerdo a la voluntad del Señor. Pero más o menos para nosotros los mortales, 70, 80 años. Una vida bien vivida, porque luego de ahí para adelante ya nuestro cuerpo va desfalleciendo, ya iremos teniendo menos fuerza, y nosotros nos podemos dar cuenta de ya la gente que está de 90 para arriba ya empieza a flaquear sus fuerzas, ya empieza a decaer, ya viene una enfermedad, ya no es lo mismo que tener 70 a tener 90, ya no es lo mismo que tener 80 a tener 100, ya no es lo mismo, ya las fuerzas se van terminando. Pero dice el versículo 13, dice: y serán oprimidos 400 años, 4 generaciones. ¿Cuántos tiempo estuvo el pueblo de Israel al final? ¿Cuánto tiempo estuvo esclavo?
430 años. 430 años estuvo esclavo porque Moisés huyó de Egipto y fue a estar allá en la tierra de Madián 30 años. Y en ese tiempo, pues el Señor le habló. Le dijo, vuelve otra vez. Porque si Moisés se hubiese quedado ahí en Egipto, creo que se hubieran cumplido los 400 años exactos y hubiese salido. Pero como a veces uno en su razonamiento terrenal actúa a su manera, no a la voluntad de Dios, y entonces pues Dios prolonga un poquito, pero siempre la persona que ha sido escogida sí o sí tiene que trabajar para el Señor. Entonces vemos la palabra de Dios que dice, y la cuarta generación vendrá acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Y la cuarta generación volverá acá. ¿Dónde? De donde Dios le estaba hablando a Abraham, que su pueblo iba a estar 400 años esclavos en Egipto y luego volvería otra vez al mismo lugar que donde estaba Abraham. Entonces Dios le habló a Abraham de su pueblo, una generación bíblica, ya vimos que dura 100 años. En el año 2024, en mayo de 2024, Israel cumplió 76 años y llega a este año 2025, cumplirá 77 años. Y dice la Escritura, vayamos otra vez a San Mateo, versículo 34, San Mateo 24, 34, y dice, de cierto os digo, que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. No pasará esa generación hasta que todo eso acontezca. Entonces nosotros tomémoslo muy en cuenta, queridos hermanos, tomémoslo muy en cuenta que las puertas del cielo, el reino de los cielos se están acercando aquí a nosotros. Tratemos la manera de vivir para el Señor. La Biblia nos lo dice, claro nos lo dice. Mire, va a venir, hoy que estamos, en teoría quedarían 23 años. Mira, va a venir cuando el 17 de marzo de 1935 va a venir el Señor. Pues me preparo ahí. No va a venir, no va a ser esa fecha. Pues va a venir el 15 de septiembre de 1941, tampoco. Pero si nosotros supiéramos cuándo viene el ladrón, no dejaríamos minar nuestra casa, nos prepararíamos y llamaríamos a la policía y diríamos, mire, he entendido que viene el ladrón a robarme, entonces así que llamo al 091 y digo, que venga el policía y que se esconda por ahí, y cuando el ladrón viene, pues se atrapa. Pero no sabemos cuándo sucederá un robo, no sabemos, y tampoco sabemos cuándo exactamente la fecha que venga el Señor Jesucristo, pero el Señor Jesucristo dice, preparados, porque se tocará la trompeta y los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros los que vivimos seremos arrebatados juntamente con Él para recibir al Señor en el aire, y así estaremos por siempre con el Señor. Miren qué tremendo. Dice en el versículo 35, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Y dice el versículo 36, pero el día y la hora nadie lo sabe, ni los ángeles del cielo, sino solo mi Padre. En aquel tiempo, por eso en aquel tiempo, nuestro Señor Jesucristo decía a Él que no lo sabía porque Él estaba actuando humanamente. Pero ahora que Él está sentado allá en el trono de Dios, allá a la diestra de Dios Padre, Él sabe perfectamente cuándo ha establecido ese día. Pero nosotros tenemos que estar bien firmes con el Señor. De cierto es que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Y dentro de esa generación de 1944 para adelante, ahí estamos nosotros incluidos, porque nosotros estamos viviendo en esa generación. Claro, nosotros somos otra generación, pero estamos viviendo dentro de esa generación. Dentro de esa generación. ¿Qué pasará si el Señor viniera pasado mañana, viniera dentro de 15 días, viniera dentro de un año? O viene la muerte por nosotros. ¿A dónde iríamos?
Es tremendo. Nosotros tenemos que asegurar nuestra salvación. Nosotros tenemos que ponernos firmes con el Señor. Por eso dice, de la higuera aprended. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabed que el verano está cerca. Y dice el 33, así también vosotros cuando veáis que todas estas cosas, así también vosotros cuando veáis todas estas cosas, que dice, conoced que está cerca a las puertas. Conoced que está cerca a las puertas. ¿Cuáles cosas? Todas las que vimos aquí. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Y dice, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá hambres, habrá pestes y terremotos en diferentes lugares. Pero dice, porque es necesario que todo esto acontezca. Es necesario que todo eso acontezca. Pero el Señor está pronto por venir por su iglesia. Usted póngase firmes con el Señor, y toda la iglesia pongámonos firmes con el Señor. Oremos. Ahora vamos a ir en un último versículo, ya con esto terminamos. Amós, el libro de Amós en el Antiguo Testamento, versículo 4, capítulo 4, versículo 12. Amós 4:12. Y dice la escritura, Amós 4:12, por tanto, de esta manera te haré a ti, oh Israel. ¿Y por qué te haré de hacer esto? ¿Y por qué te haré de hacer esto? Dice, prepárate para venir al encuentro de tu Dios, oh Israel. Amor. Esa palabra, prepárate, tomémoslo muy en cuenta. Prepárate para venir al encuentro de tu Dios, oh Israel. Y recuerde que usted es el Israel espiritual. Yo también soy el Israel espiritual. Allá está la nación de Israel física, la nación de Israel terrenal. Pero nosotros somos el Israel espiritual. Y por eso dice la Escritura, prepárate para venir al encuentro de tu Dios, oh Israel. Amor. ¿Estamos nosotros preparados para ese momento? ¿Sí o no? No, Pues hay que prepararse. porque de verdad, sinceramente, lo que... Hay que prepararse, Lo que estás porque hablando- si no, va a venir el Señor por sorpresa, y los que se quedan aquí en esta tierra van a lamentar haberse quedado, porque vendrá el anticristo, vendrá el falso profeta, vendrá la bestia y atormentará a todos aquellos que se quedaron. Así que nosotros pongámonos firmes con el Señor, obedezcamos su palabra, por eso dice la Escritura, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Y dice este hermoso versículo al final que hemos leído, prepárate para venir al encuentro de tu Dios. El Señor está cerca en su venida, hermanos. El Señor está cerca en su venida. Nosotros tenemos que estar siempre pendientes, siempre alertas, siempre preparados. Como cuando vamos a emprender un viaje. ¿Qué hacemos nosotros cuando vamos a emprender un viaje? Los que preparamos nuestra maleta con tiempo, dice, es que tiene que tener 23 kilos, dice, pues lo pesamos, que tenga 23 kilos, un día antes, 2 días antes, y ya estamos preparados para ese momento en que la hora llega pero conocemos esa hora, pero en este caso nosotros no conocemos el día, no conocemos la hora, no conocemos nada, solo sabemos que realmente Él va a venir, porque escrito está en su palabra. Él dijo que 400 años que iba a nacer el Mesías, nació el Mesías. Dijo que iba a nacer de una virgen, nació de una virgen. Jesucristo dijo que iba a morir colgado en una cruz, murió en una cruz colgado, crucificado. Dijo que iba a resucitar y resucitó, y dijo que al tercer día ascendería al cielo, y exactamente como Él lo dijo, así fue. Y ahora, ¿qué dijo?
¿Qué le dijeron los ángeles a aquellos hombres? Dijo, varones, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este Jesús, así como le habéis visto ir al cielo, así vendrá. Así vendrá. Y vendrá, por eso dice que San Juan capítulo 14, con esto terminamos. San Juan capítulo 14, versículo 1 y 2. Dice la Escritura: no se turbe vuestro corazón. No se turbe vuestro corazón. Creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis, dice la palabra del Señor. Mire, y si me fuere, y él se fue, y ha preparado el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿Dónde quiere usted estar? Yo quiero estar en el cielo. Yo quiero estar con Dios. Yo quiero estar adorándole a Dios. Y de verdad que no nos cansemos de alabar a Dios. A veces me he preguntado, porque a mí me ha pasado también algunas veces, y quizá a usted le ha pasado, dice, bueno, hoy no voy al culto, porque es que no me siento, no. Cualquier cosa puede decir, pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Que no aguanta a veces estar 2 horas aquí en el templo. Es mucho, dice, mucho, es que tanto se tarda. ¿Cuánto tiempo quiere que va a estar en el cielo? Eternidad. La eternidad. ¿Y no quiere estar 2 horas aquí en el templo? Se aburre. ¿No se va a aburrir en el cielo? Hablando. Sácame de aquí, Señor, que no aguanto estar aquí en el cielo. Es que allá, lo que nosotros estamos haciendo aquí es lo que allá vamos a vivir eternamente con el Señor. Aquí que sea la antesala para prepararnos para ese día, que sea un gozo en nuestro corazón, que sea un anhelo en nuestro corazón el estar delante del Señor todos los días. Amén. Amén. Así que estaremos con el Señor y preparémonos para ese encuentro, como dice Amós 4:12. Prepárate para venir al encuentro con tu Dios. Preparémonos, queridos hermanos. Preparémonos. No escatimemos esfuerzo. No digamos, oh, es que qué cansado es. No, sino preparémonos para ese momento. Porque Cristo viene. Dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Amén. Amén. Dios les bendiga, queridos hermanos. Amén. Dios les bendiga. Dile aplausos al Señor. Dios es bueno y maravilloso.